Vivimos en una época, bueno, un poco extraña, ¿no crees? ¿En qué sentido? Pues que tenemos más de todo, ¿sabes? Comodidades, información al alcance de la mano, tecnología, y sin embargo hay como una, no sé, una sensación general de ¿De malestar? ¿Ansiedad quizá? eso, de inquietud, de ansiedad, como si estuviéramos desconectados de algo importante. A pesar de tanto avance, ¿eh? Parece que el sufrimiento psicológico va a más. Sí, es llamativo. ¿Qué pasa? ¿Estamos viviendo de verdad o nos hemos perdido pensando en cómo vivir? Hoy vamos a explorar a fondo una perspectiva que justo toca esto, basándonos en unos textos, unos manifiestos que hemos estado revisando sobre la presencia biodinámica. Ajá, Y ojo, que lo que he leído no lo presentan como, bueno, como otra técnica más para la colección, ¿sabes? Sino algo más, más de base, un cambio de mirada. un cambio de enfoque, sí. Eso. Así que la idea hoy es intentar entender, bueno, desde lo que dicen estas fuentes, de dónde creen que viene ese sufrimiento tan nuestro, tan humano, y sobre todo, dónde colocan ellas la fuente real de la salud, de ese bienestar que se nos escapa. Vale. Vamos a meternos de lleno, a ver qué sacamos en claro. Para empezar, hay una idea muy potente que se repite bastante, que el sufrimiento, sobre todo el psicológico, no es un fallo nuestro. Mm, Lo describen más bien como el síntoma de una desconexión muy profunda. Lo llaman una crisis perceptiva. Crisis perceptiva. Interesante. Sí, como si viviéramos rotos por dentro, ¿sabes? Separando mente y cuerpo, ciencia y conciencia, nosotros y la vida misma. Y ahí, en esa separación, dicen, perdemos el contacto con nuestro origen vivo, con algo esencial. Exacto, esa es la raíz que señalan. Y explican que esa desconexión se nota mucho en cómo vivimos. Hacen una distinción clave entre vivir la vida Y, y pensar la vida. Vivir la vida sería la experiencia directa, ¿no? Sentir cómo respiras sin dirigirlo. Notar los pies en el suelo, el calor, la experiencia pura sensorial. vale, Y luego está pensar la vida, que es, bueno, quedarse atrapado en la idea, en la representación mental que nos hacemos sobre la vida, en los juicios, las historias que los montamos. ya. Llegan a hablar de una realidad de segundo orden. O sea que la película mental que nos contamos acaba siendo más real para nosotros que la experiencia directa, sentida. Vaya, o sea que vivimos más en el mapa que en el territorio, ¿no? Justo, comentando la jugada en vez de jugarla, como decías antes. Y parece que le ponen nombre a la responsable de esto, ¿verdad? La llaman la mente adquirida. Sí. A ver si la definimos bien según los textos. Es esa parte nuestra que analiza, compara, juzga, planea, recuerda. La que proyecta hacia el futuro también. Eso, el resultado del lenguaje, la cultura, lo que aprendemos, la memoria, todo ese, digamos, ese software mental que instalamos. Exacto. Pero ojo, que le reconocen su valor, ¿eh? Es la mente que nos permite, pues no sé, construir cosas, organizar sociedades. Claro, claro, sin ella no estaríamos aquí hablando de esto. La utilidad es innegable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, según lo ven ellos, no es que exista esa mente analítica, es lo que describen como la usurpación del mando. Usurpación. Sí, como si una herramienta superútil, de repente, se creyera la dueña de todo el taller. Esta mente adquirida, que igual estaba pensada para tareas concretas, pues ha acabado tomando el control de casi todo. Ya. Y al hacerlo, eclipsa o nos desconecta de lo que llaman la mente primordial, la inteligencia innata del cuerpo, ¿sabes? Esa sabiduría más callada. Una herramienta que se vuelve dictadora. Suena conocido en otros campos. ¿Y qué consecuencias ven de esta usurpación? Pues varias y bastante serias. La primera, la desconexión de eso que llaman la corriente de la vida, de la sensación directa de estar vivo. Empezamos a vivirlo todo a través del filtro del pensamiento. Ujú. La segunda, y esto es fuerte, dicen que literalmente asfixia al cuerpo. Asfixia. Sí, hay una frase en los textos que es tremenda. Dicen que el sufrimiento es el grito del cuerpo abandonado bajo el yugo mental. Uf,
¡Qué imagen! Es potente, ¿verdad? O sea, el cuerpo tiene su propia inteligencia para regularse, pero se ve forzado a adaptarse todo el rato a lo que piensa la mente adquirida, los miedos, las tensiones, y así pierde su capacidad natural de encontrar el equilibrio. Y eso genera estrés crónico, tensión. Claro, tensión muscular, bloqueos, y según ellos, ese es el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad. Entiendo. Y además, esta mente adquirida tiene una manía: intentar controlar lo que no se puede controlar. Quiere seguridad, que todo sea predecible, ordenado. Pero la vida no es así. Exacto. La vida es flujo, cambio, incertidumbre. Y al intentar meter la realidad en sus cajitas y anticipar todos los peligros, pues genera un estado de ansiedad de fondo casi constante, porque la vida real nunca encaja del todo en sus planes. Es como intentar dirigir una orquesta sin escucharla, ¿no? O peor, que todos toquen la misma nota siempre. Buena analogía, sí. Y esto me lleva a otro punto que recalcan mucho: la identificación con el pensamiento. Dicen que sufrimos mucho porque nos creemos a pies juntillas lo que nos cuenta esa voz en la cabeza. Totalmente. Que pensamos que somos esa voz, esa historia que no para. Construimos un yo. Exacto. Construimos una identidad, un yo, que en el fondo dicen, es eso, una historia. Un constructo mental hecho de recuerdos, creencias, miedos. Y nos aferramos a ella como si fuera la verdad absoluta. Sí, ¿Puedes poner un ejemplo? Para que quede más claro. claro. Imagina el pensamiento típico: no soy suficiente o voy a fracasar seguro. Si te identificas con eso, si te lo crees como si fuera tu carnet de identidad. ¿Te sientes así? Exacto. Empiezas a sentirte inadecuado, ansioso. Y actúas desde ahí. Evitas retos, te comparas, buscas que te validen fuera. La creencia se autoconfirma y el sufrimiento sigue. Hay una frase que lo resume bien: todo el sufrimiento psicológico viene de vivir en la representación mental en lugar de en la sensación viva. Vaya, Nos duele más la historia que nos contamos que la realidad en sí. qué potente. Y en este esquema, ¿cómo encaja algo tan duro como el trauma? Pues lo miran de una forma distinta. No lo ven tanto como el evento en sí, el accidente, el abuso, sino como una indigestión biológica o un proceso fisiológico que no se completó. Indigestión biológica. Sí. La idea es que, ante un peligro, el sistema nervioso moviliza muchísima energía para sobrevivir, ¿no? Luchar, huir, quedarse paralizado. La respuesta de estrés. Eso. Pero si esa respuesta no puede completarse del todo en ese momento, porque es demasiado, o no hay apoyo, o la mente interfiere, esa energía se queda como atrapada, congelada en el sistema nervioso. Ya veo. Y el sufrimiento sigue, dicen, por un conflicto interno. Por un lado, la biología del cuerpo intenta soltar esa carga, completar el ciclo, a veces con temblores, llanto, rabia. Quiere terminar el proceso. Exacto. Pero por otro lado, la mente adquirida, que recuerda el dolor y tiene miedo de sentir eso otra vez, lo bloquea, lo reprime. Y se crea una lucha interna que gasta muchísima energía y nos deja atrapados en el pasado, aunque el peligro ya no esté. Comprendido. Es como si el cuerpo quisiera gritar y la mente le tapara la boca todo el rato. Algo así. Sí. Vale, si el sufrimiento viene de ahí, de esa desconexión, del control mental, de creernos las historias, entonces, ¿dónde ponen estas fuentes el origen de la salud? ¿Cuál es la alternativa? Aquí es donde el cambio de mirada es total. Proponen entender la salud no como que no tengas síntomas, que es como solemos pensar, Claro, la ausencia de enfermedad. eso, sino como coherencia e integración. Un estado de alineación profunda entre la conciencia, el cuerpo y el flujo de la vida. Cuando hay armonía entre lo que piensas, lo que sientes, lo que percibes en el cuerpo y cómo actúas. Coherencia. Y esa coherencia, explican, no es rigidez ni perfección, es todo lo contrario. Es tener más capacidad de responder de forma flexible, adaptativa, creativa a lo que te trae la vida. Más resiliencia, digamos. Sí, y un punto muy, muy llamativo. La enfermedad o los síntomas no los ven necesariamente como un error o un enemigo. Ah, ¿no? A veces dicen pueden ser un movimiento inteligente de reorganización del sistema. Alguien con fiebre, por ejemplo, podría estar sano en este sentido profundo, porque su cuerpo está activamente buscando recuperar el equilibrio. Entiendo. La salud como un proceso dinámico, no un estado fijo. Justo, un proceso de autorregulación. Vale. Y lo más rompedor es, ¿de dónde creen que sale esa salud coherente? A ver,
No es algo que tengamos que fabricar desde fuera, con esfuerzo o técnicas. Insisten en que sale de nuestro origen vivo, de una inteligencia innata mucho más profunda que la mente consciente. La llaman la mente primordial. La mente primordial, o la inteligencia silenciosa del cuerpo, decías antes. Eso. ¿Puedes aclarar qué es eso? Suena un poco abstracto. ¿Son las funciones automáticas y ya? Va un poco más allá, aunque las incluye. Es la sabiduría interna que organiza y regula toda la vida en nosotros, desde curar una herida hasta la danza complejísima de hormonas y neuronas que nos mantienen en equilibrio, la homeostasis. Vale. Piénsalo. El corazón late, respiras, digieres, todo sin que tu mente pensante dé órdenes. Es verdad. Hay una inteligencia ahí que es, y citan algo así, más sabia que cualquier intervención mental. Esa mente primordial funciona desde el ahora, sin memoria ni expectativas, respondiendo a lo que necesita el momento. Es una inteligencia de sensación directa, no de conceptos. Vale. Entonces la salud no es tanto algo a conseguir, sino volver a algo. Eso es. Hablan de la salud como retorno al origen. No es lograr algo nuevo, sino recordar. Volver a conectar con algo que ya está ahí, aunque esté tapado por el ruido mental y la desconexión del cuerpo. Ya. Implica disolver esa ilusión de estar separados que crea la mente pensante, la idea de ser un yo aparte del cuerpo y de la vida. ¿Y cómo se vuelve? ¿Cuál es el camino? El camino principal que señalan es el propio cuerpo. El cuerpo. Lo describen como la puerta más directa a ese origen vivo, a esa inteligencia primordial. Mientras la mente adquirida siempre está viajando al pasado o al futuro, ¿no? Recordando, preocupándose. Sí, siempre ocupada. El cuerpo siempre está aquí. Ahora, en el presente. Es en la experiencia sentida del cuerpo donde esa conciencia más profunda, esa inteligencia viva, se vuelve accesible. Donde podemos pasar del pensar la vida al sentir la vida. Tiene lógica. Si el cuerpo es la puerta y la salud es volver a esa inteligencia interna, ¿cómo ayuda la presencia biodinámica en esto? Si no es una técnica, como decían, ¿qué es entonces? Bastante radical. Ujú. El centro no es hacerle algo al cuerpo o a la mente, es cultivar un cambio de mirada, una forma nueva de relacionarnos con lo que sentimos dentro. Y la base de esa relación es una confianza profunda, casi revolucionaria para nuestra cultura. Permitir que la vida actúe por sí misma. Permitir que la vida actúe por sí misma. Sí, confiar en la capacidad innata del sistema para regularse y reorganizarse solo. Suena muy bien, pero también un poco pasivo, ¿no? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? En una sesión, por ejemplo. Es una confusión común, sí. No es pasividad. Es una acción muy sutil pero profunda. Se basa en varios pilares o principios. Vale. El primero es la escucha sensorial pura. Esto es, aprender a percibir el lenguaje directo del cuerpo, calor, frío, hormigueo, pulsaciones, densidad, expansión, movimiento interno. Tal cual, sin saltar enseguida a interpretarlo, etiquetarlo o juzgarlo con la mente adquirida. Sentir sin más. Exacto. Como escuchar música por el placer del sonido, antes de analizar la partitura. El cuerpo es el maestro y aprendemos su idioma. Entendido. ¿Y el segundo? Otro pilar es la quietud dinámica. Y ojo, no es estar quieto físicamente y ya. Ah, vale. Es más una cualidad de la conciencia del que acompaña. Una presencia estable, espaciosa, atenta, que observa el proceso interno del otro, sin intentar dirigirlo ni meterse. Como el eje quieto de una rueda que permite que gire bien, o la calma de un lago que deja ver el fondo. Esa quietud del observador invita a la reorganización espontánea en el otro. Una quietud atenta, no vacía. Vale. ¿Y lo del no hacer? Eso sí que suena raro en terapia. Totalmente. El no hacer como acción profunda es quizás lo más difícil de pillar y de vivirlo. Me imagino. No es no hacer nada o pasar de todo. Es el arte de no intervenir desde la mente adquirida con sus diagnósticos, sus técnicas, sus ganas de arreglar, para en cambio sostener activamente un espacio de seguridad, de presencia, de confianza total en la inteligencia del sistema del otro. Vale. Usad metáforas como la del jardinero sabio. No tira de la planta para que crezca, no. Prepara la tierra,
riega, quita lo que estorba y confía en el proceso natural. Bonita imagen. O la del músico de jazz, que sostiene una nota o un silencio, y eso permite que la improvisación fluya alrededor. Es una acción de presencia y de resonancia, no de manipular. Vale, creo que lo pillo mejor. El no hacer mental para permitir el hacer biológico. Y esto nos lleva al rol del terapeuta, ¿no? Exacto. Todo esto cambia por completo el rol del terapeuta o acompañante. Según lo ven aquí, no es un sanador que viene de fuera a aplicar técnicas para curar a un paciente pasivo. Entonces, ¿qué es? Es más bien un testigo silencioso y un resonador. Su trabajo principal no es hacer, sino ser. Cultivar y ofrecer una presencia, encarnada, coherente, compasiva. ¿Ser? La idea es que la sanación, la reorganización del sistema nervioso del otro, ocurre mucho por resonancia con la calma, la seguridad, la coherencia del sistema nervioso del terapeuta. La verdadera técnica, insisten, es la calidad de presencia encarnada del que acompaña. Fascinante. Cambia toda la dinámica de poder, la idea de quién cura a quién. Sí, es un giro importante. Para que no se quede en el aire, recordamos alguno de los ejemplos que daban los textos. Creo que ayudaban a ver cómo funciona esto. Sí, claro. Estaba el caso de J, el arquitecto. Lo describían como alguien muy mental, ¿sabes? Totalmente en su cabeza, desconectado del cuerpo, con ansiedad crónica y dolores de espalda terribles. Ajá. Y en las sesiones, donde la cosa era sentir el cuerpo sin juicio, pues empezó a descubrir, flipando él mismo, que su cuerpo tenía su propia inteligencia. Dijo algo como, increíble, mi cuerpo sabe cómo encontrar la calma y la postura si le dejo, sin que mi mente dirija. ¡Qué descubrimiento para él! Y el dolor y la ansiedad empezaron a bajar al aprender a confiar en esa inteligencia corporal en vez de luchar contra ella. ¡Qué bueno! Y también estaba el otro caso, el de A, ¿no? La mujer del accidente de coche. Sí, el caso de A. Llevaba años atrapada en alerta constante, pesadillas, sobresaltos. Trauma puro. Sí, Y en una sesión, sintiendo por primera vez lo que ella llamó una presencia totalmente segura y sin juicio del acompañante, su cuerpo empezó a temblar. Temblores involuntarios muy fuertes, durante minutos, espontánea. totalmente espontáneo. Según la interpretación de las fuentes, era la carga enorme de energía de supervivencia del accidente la que estaba congelada, que por fin encontraba la seguridad para liberarse, para completar su ciclo. Ya. Cuentan que después de esa sesión y otras donde se permitió que pasara esto, las pesadillas pararon y la sensación de alerta bajó muchísimo. Vaya. Esos ejemplos sí que muestran bien cómo esa indigestión biológica puede resolverse si se dan las condiciones de seguridad y presencia, y cómo la mente puede aprender a soltar el control y confiar en el cuerpo. Exacto. Entonces, si intentamos resumir la esencia de todo este cambio de perspectiva, ¿cuál sería la clave? Parece un viaje, ¿no? Dejar de pelearnos con el cuerpo, de intentar controlarlo todo desde la cabeza. Sí. Para pasar a escuchar más el lenguaje corporal, a confiar de verdad en esa inteligencia innata que tenemos y a volver a la experiencia directa, sentida, de cada momento. Muy bien resumido. Ver el sufrimiento no como un fallo, sino como ese grito del cuerpo abandonado. Y la salud no como una meta lejana, sino como esa coherencia original que podemos recordar y volver a habitar. Has captado la esencia perfectamente. Es un cambio de paradigma. Del control a la confianza. Del hacer al permitir. Del pensar al sentir. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que quizás le resuene a quien nos escucha y que sale directa de estos textos. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que de verdad existe esa inteligencia primordial funcionando en nosotros, más allá de la mente consciente, Sí, ¿qué implicaría vivir el día a día confiando un poquito más en ella? buena pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de llevar el estrés del trabajo, el dolor físico cuando aparece, la incertidumbre del futuro? Si en vez de intentar gobernarlo todo con la mente, nos permitiéramos sentir más, escuchar más al cuerpo y confiar un poco más en que el sistema sabe encontrar su equilibrio. Dejar de dirigir tanto. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar dirigir tanto la vida y nos abriéramos a ser vividos por ella un poco más? Ser vividos. Quizás, como decía uno de los textos finales, no se trata tanto de buscar algo fuera o de ser alguien distinto, sino de un regreso a casa. Un regreso a casa. Un reconocer y dar la bienvenida a lo que ya somos en el fondo, esa conciencia viva,
esa inteligencia corporal que siempre ha estado ahí, bajo el ruido mental, esperando paciente a que la escuchemos. Una invitación potente, sí, a explorar una confianza diferente en la vida que ya está aquí, pulsando. Sin duda, una perspectiva que nos deja mucho para pensar y, sobre todo, quizás, para sentir. Exacto. Pues con esta idea concluimos nuestra inmersión de hoy en los principios de la presencia biodinámica, según las fuentes que teníamos.